Muy buenos días con todos, con algunos nuevamente, muy buenos días. Espero que podamos haber descansado un rato o hayan no tenido clases en medio de. Pero bueno, los que tuvieron, pues lastimosamente así es la vida, nos toca así 5 añitos, ¿no? O bueno, 4 creo. Después van a rogar volver a tener clases y no tener que trabajar, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a empezar, como les decía, un nuevo tema. Quiero confirmar el próximo jueves. El próximo jueves tenemos examen, ¿no es verdad? El próximo jueves tenemos examen y por lo tanto vamos a perder una clase, la cual vamos a, como terminamos antes lo de edificios de concreto, pues la vamos a ver de una vez el día de hoy. ¿Listo? Entonces yo les había puesto un anuncio en D2L para que hagan la preparación del módulo A de cerchas de hormigón, de cerchas de acero para el día de hoy, ¿no es verdad? Entonces vamos a comenzar con eso y vamos a discutir brevemente las generalidades y vamos a empezar con esta parte acerca de diseño de estructuras en acero. ¿Listo? Entonces, como es usual, vamos a empezar con nuestra herramienta de decisión democrática / la ruleta, ¿no? Y ayer, saben que ayer estuve o miré ojalá digámoslo así, una forma de llamarle a los exámenes, ¿no? Bastante interesante de un profesor que decía, vamos, el examen no se llama examen, se llama la, ¿cómo? La celebración del conocimiento. Pues vamos a celebrar el conocimiento el día jueves, pilas, ¿listo? Entonces vamos a empezar primero con la parte de la preparación, ¿no? Entonces, por aquí tengo a mis compañeros que están dando ya la vuelta. Cristian, Edwin, David. Cristian, Edwin, David. Ujú. ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. No, ¿qué pasó con mi nombre? Porque ¿No estás falta en la tú? ruleta. Ah, ya. Sí, faltas en la ruleta. Ya. Cristian, David, Eddie, Freddy, Holbein, Joel, Juan, Kevin y Matías, ¿sí? Exactamente, pues son los nombres que deberían estar en la ruleta. Listo, entonces, ¿cuántas veces has presentado, David? Una, ¿no es verdad? No, yo voy unas 2 veces, creo que presentando. ¿Crees? Lo más seguro es que tal vez, ¿qué? Tal vez me esté confundiendo con Puentes, que he presentado en Puentes y en computacional, pero en computacional representé la anterior semana yo. Ok, bueno, revísale porque yo tengo que has presentado una. Si tienes otra participación adicional, pues me avisas. Entonces, vamos ahí. Entonces, para esta semana, les había pedido que consulten en el ISC, ¿sí? El diseño por estabilidad de estructuras de acero, ¿no? Y esa parte es muy importante. ¡Ve! ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron? No, yo no Eso vi. es la suerte. Juan La Carlos, suerte, mi amigo David. ahorita sí, hoy sí fallé porque vi la ruleta la anterior semana, yo presenté la última semana y dije, tal vez no me toca. Leí, pero no hice una presentación. Si quieres te puedo hablar de qué se trata, pero no presenté. Le vamos a dar un chance a David, solamente porque lo incluí ahorita. Entonces, voy a lanzar Muchas 3 gracias. veces. Voy a lanzar otra vez, pero si sales en la otra vez ya no puedo, ya es tu suerte. ¿Listo? Dale. Vamos a ver. ¡Ve! Esa ruleta está dañada, bro.
Está dañada la ruleta. Algo le configuró ahí, Juan Carlos. Nada, no le Es que configuraron. le tiene Ruleta. resaltado mi nombre ahí, Juan Carlos. Ahí dice, le resalta el nombre y ya justo sale mi nombre. Estamos de acuerdo que le di lanzar de nuevo, ¿ah? Estamos de acuerdo, ¿no? Una última. Bueno, lo que diga la mayoría. Entonces, le perdonamos a David. Yo creo que sí. Perdón, por Y yo creo que sí. Perdón, Alejandro. Una Bueno, última. entonces, si el truco, dicen que el truco es que está seleccionado, voy a seleccionar a Kevin. Ya. Si vuelves a salir, ya te toca, ya no tienes culpa. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver, veamos si es cierto que yo selecciono y sale, verán. Nada, no es eso. Pero casi. No es seleccionar, no es seleccionar. Ok, Juan Sánchez. Juan Carlos, a mí también me va a tener que perdonar. Seguros, no. ¿Cómo así? Ayer ya te perdoné en análisis. No, ayer en mi análisis, ayer no tuvimos. ¿Cómo? Pasa que Tú ya hice eres esta Juan Sánchez Paladines, ya te estoy Sí, confundiendo. es diferente. Hice esta preparación para el día martes, tengo completamente hecha, pero no vi el mensaje de que había que presentarla hoy. Si no me equivoqué, la hice para el martes, pero dije, supongo que esta hay que quedar para el siguiente martes. Y pasa que salí de mi casa, estoy en el iPad y no tengo la preparación. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? No la voy a recibir hoy, la voy a recibir el martes. ¿Ya? Para ser justos. Digamos que, aunque les puse un mensaje, ¿no? Ahí está, ustedes, el deber es revisar el mensaje de D2L, ¿no? Está un mensaje en D2L. Entonces no la voy a recibir hoy, pero el martes, ya los que les tocó, y aquí te voy a guardar, porque después estás es el que, no hice, que no sé qué. Ya. Si quiere el martes yo presento, igual Juan Carlos, sí le tengo hecha, pero no vi el mensaje y salí igual así. Ok, bueno, ya. Listo. Entonces, vamos a hablar acerca de un poco de la teoría, ¿ya? A ver, esto. Ahí se está viendo lo que es el iPad. Perdón, lo que es la presentación. Sí, Sí, Juan sí, Carlos. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la intención? Quiero que ustedes entiendan y de hecho diferencien dos cosas importantes. Con Pablito, que ahorita no nos acompaña y no puede defenderse, ¿no? Con Pablito van a ver el diseño de elementos individuales en acero. ¿Listo? Porque ese es el alcance del curso de pregrado. Sin embargo, el problema es que un diseño en estructuras de acero contempla un sistema estructural en acero. Y los sistemas estructurales en acero son diversos, ¿ya? Entonces, lastimosamente no hay, en pregrado no alcanzan a ver más. Debería ser un curso adicional acerca de lo que sería el diseño de sistemas estructurales en acero, pero ciertamente aquí vamos a hablar y vamos a tocar uno, que sería la parte de armaduras. ¿Listo? Entonces, lo primero que quiero hacer la diferencia es el sistema de requisitos sísmicos y la diferencia que existe con el código ACI acerca del diseño de elementos en acero que tenemos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué va a ser de diferente, no? Lo primero que vamos a tener en la diferencia principal va a ser que los elementos van a ser o conformados en frío o conformados en caliente, ¿ya? ¿Qué han visto con Pablito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un elemento conformado en frío? ¿Qué es un conformado en caliente? ¿Conocen la diferencia? ¿Han escuchado la diferencia acerca de eso? O sea, Juan No, Carlos, sí. que el conformado en frío ya tiene un preesfuerzo. Es como que ya queda sentida la pieza, por decir así, y la conformada en caliente no tiene un preesfuerzo. Exacto. Ahora, de pronto para el resto,
A ver, para el resto, la diferencia radica en lo siguiente. Un elemento conformado en frío es un elemento en donde de una lámina de acero la doblan y conforman el perfil. Eso es un elemento conformado en frío. Por ejemplo, las secciones C, con las que ponemos, por ejemplo, en los techos, eso es un elemento conformado en frío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Un elemento conformado en caliente es un molde en donde el acero caliente se pasa por el molde y este acero va tomando la forma de lo que sea el molde. ¿Listo? Y se enfría ya con la forma. Esa es la diferencia. En el momento en que yo hablo de elementos conformados en frío y en caliente, automáticamente debo diferenciar dos códigos de diseño. Entonces, el diseño de elementos conformados en caliente va a estar regido por lo que es el AISC, que es lo que ustedes ven con Pablito, ¿no? Caliente. Y el diseño conformado en frío es el AIC, que es el frío. ¿Listo? Entonces, esas van a ser dos de las principales diferencias. Entonces, aquí vamos a meternos en el diseño de elementos conformados en caliente. Deme un segundo, alguien me está llamando aquí justamente. Deme un segundo. Ok. ¿Listo? Primera diferencia, el código. El código es diferente. El código ya empieza a ser diferente. Y vamos a hablar de conexiones. Y en las conexiones, muchas de las conexiones se deben realizar de forma de soldadura. Y en la soldadura hay otro código que rige la parte de la soldadura. Entonces, primeras diferencias. Ahora, ¿qué es lo que consideramos como un elemento de cercha de acero? Pues prácticamente nosotros construimos cerchas en una variedad de formas y con una variedad de materiales, principalmente en acero por su facilidad de construcción, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que los elementos que están prefabricados en caliente en acero, pues van a facilitarnos a nosotros el montaje de las estructuras por medio de conexiones pernadas o soldadas. ¿Listo? Ahora, en general, lo que nosotros vamos a considerar, ¿sí? Es que los edificios de concreto tienen suposiciones diferentes a los edificios de acero. Y en este caso, son debido a los fenómenos que tienen ellos intrínsecos por ser elementos de láminas o conformados con láminas de acero. ¿Listo? Entonces, con Pablito han de haber visto un término muy común, que es el pandeo lateral o el pandeo local, pandeo global. Todos esos fenómenos de pandeo van a ocurrir dentro de una estructura. Ahora, la pregunta es, ¿ocurren en elementos estructurales de hormigón? También yo puedo hacer pandear un elemento de hormigón. Claro, ¿quién dijo que no? También lo puedo hacer pandear. Cuando ustedes diseñan con EVA elementos de hormigón, han visto el procedimiento de magnificación de momento cuando vean hormigón con EVA en hormigón 2. Y eso es un diseño por pandeo. ¿Ya? Están diseñando las columnas para que no se pandeen y analizan eso, solo que de una forma indirecta. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Pues los elementos de hormigón generalmente tienen una sección transversal, o sea, una esbeltez, o sea, la longitud sobre el radio de giro mayor que un elemento de acero y por lo tanto no es tan común los fenómenos de pandeo, pero también ocurren, ¿ya? Ahora, en el momento en que yo tengo pandeo, también tengo que hablar de otros fenómenos. Por ejemplo, los elementos de acero empiezan a tener problemas de grandes deflexiones. ¿Por qué? Porque aguantan grandes cargas, pero con poco material, lo que hace que sus deflexiones sean grandes. Y por lo tanto, las estructuras empiezan a tener problemas de vibraciones. ¿Sí? Ese tema es complicado. Ahora, volviendo al tema del pandeo, nosotros en armaduras, ¿sí?
vamos a considerar otro fenómeno. Entonces, ustedes saben qué es el pandeo local y saben qué es el pandeo global, pero lo han visto en un elemento. Sin embargo, cuando yo tengo un montón de estos elementos construyendo una cercha, yo voy a tener un pandeo general de toda la cercha pandeándose, por ejemplo, en el cordón superior de la cercha que está con presión, o en los elementos de las diagonales que van a estar en compresión, ¿sí? Entonces, eso va a generar un pandeo general de toda la estructura. ¿Se empiezan a notar cuáles son las diferencias? ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Yo debo chequear, aparte de la resistencia, que es lo que siempre nosotros chequeamos en hormigón, que es fácil, ¿no? En hormigón chequeamos resistencia y punto, es facilito. Yo voy a necesitar chequear condiciones de servicio en mis cerchas, ¿sí? Emposamiento, por ejemplo, en techos. La carga adicional en el techo de la cubierta o en la cubierta producida por el agua, el granizo, aquí en Ecuador, y la nieve, por ejemplo, en países que son más extremos o más cercanos a los polos, ¿no? El diseño por estabilidad, ¿eso qué tienen que hacer de preparación? Y que lo vamos a revisar la próxima semana, ¿no? ¿Qué es el diseño de estabilidad? ¿A qué se refiere? ¿Listo? Aquí esto es bastante importante, el diseño por estabilidad, ¿ya? Vibraciones. Yo debo controlar la vibración. ¿Y cómo lo voy a controlar? Mediante el control de las deflexiones, ¿no? Voy a limitar las deflexiones en mis elementos de acero, que eso es lo que nosotros sentimos. Nosotros sentimos es la velocidad con la que cambia una deflexión en una estructura. Eso es lo que sentimos, ¿no? Tenemos, adicional a eso, fenómenos que no tenemos en hormigón. Por ejemplo, la corrosión. Elementos que ustedes ahorita construyan siguiendo los códigos del ACI, con los espesores mínimos y con los recubrimientos mínimos que exige el código y con los controles de durabilidad de la resistencia al concreto, los elementos, es muy difícil que el hormigón realmente, si cumple todo eso, genere corrosión en sus barras de acero. Sin embargo, la resistencia a corrosión en elementos de acero, como las cerchas, pues es algo obligatorio. Yo tengo que ponerle una pintura anticorrosiva y tengo que hacerle mantenimiento anticorrosivo a las estructuras. Y ya, y no tengo nada más que hacer. Es inherente, ¿ya? Otro problema, incendio, ¿no? Ustedes de pronto no han visto, porque por lo que les mencionaba con Pablito, ven elementos individuales, pero en estructuras de acero, ustedes deben controlar o garantizar que la estructura tenga la capacidad de soportar 1 o 2 horas de incendio, que es un tiempo suficiente para que todas las estructuras salgan o todas las personas salgan del edificio en caso de un incendio. En hormigón no se hace ese diseño. Generalmente no se hace. ¿Por qué? Porque se supone que las estructuras de hormigón, por ser un elemento de hormigón, para que el incendio cause un daño estructural, tiene que pasar un montón de horas. Por definición, una estructura de hormigón ya tiene una protección contra incendios de al menos 1 hora, que es full, es un montón, ¿no? En estructuras de acero, ustedes tienen que poner un montón de sistemas adicionales para lograr 1 hora de protección contra incendios, como sistemas contra incendios, muros contra fuegos, paredes cortafuegos y pintura ignífuga, ¿no? Y un montón de sistemas que son pasivos en el sistema, ¿no? Entonces, toda esa parte es un diseño adicional en estructuras de acero que debe garantizarse. Por último, fatiga, ¿no? Entonces, un elemento que soporta ciclos infinitos de uso produce ciclos infinitos de carga y descarga que produce fatiga en los materiales. Todos estos fenómenos son fenómenos que son chequeados para estructuras de acero. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hablamos en general, ¿no?, de lo que vamos a considerar específicamente para nuestra cercha, pues vamos a decir que dentro del análisis por estabilidad de los elementos de acero, vamos a tener que considerar 3, o mejor dicho, 4 fenómenos importantes. Primero, el fenómeno inherente a las imperfecciones geométricas de los elementos. ¿A qué se refiere?
Pues a que usted esté analizando una columna que en teoría es totalmente vertical, pero que en la práctica tiene desplomes. O sea, que el elemento no está totalmente vertical, sino está un poquito inclinado. ¿Cuánto es la tolerancia a eso? Bueno, lo van a preparar para el martes. ¿Qué tolerancia yo puedo permitir en este tipo de estructuras? ¿No? Entonces, ¿qué más? Esfuerzos residuales en el acero. Como estamos hablando de elementos conformados en caliente, ¿sí? Existen esfuerzos residuales. A ver, de los que recuerdan en su clase de acero, ¿por qué se producen esfuerzos residuales en elementos conformados en caliente? Porque cuando se está enfriando, endureciendo, no es uniforme en todo el núcleo del elemento. Entonces, afuera es como que se va enfriando, pero adentro sigue un poco caliente. Entonces se va. Perfecto, ¿no? Esfuerzos residuales. Ajá, muy bien. Genial, David. Exactamente. No lo puedo decir mejor, es eso. ¿Qué más? Incertidumbres de la rigidez y de la resistencia de los materiales. Esto es debido a lo siguiente. Nosotros cuando vamos a diseñar, estamos diciendo de que el módulo de elasticidad del acero es 250 megapascal, 200 gigapascales, ¿no? Pero es verdad. Puede ser más, puede ser menos. ¿Eso en qué me afecta? Pues una mayor capacidad del esfuerzo de fluencia, ustedes que ya vieron acero, también se traduce en una mayor capacidad a tensión, por ejemplo, a flexión, por ejemplo, ¿no es verdad? Y eso es bueno si yo tengo, por ejemplo, estoy asumiendo que el esfuerzo de fluencia es 250 megapascales y realmente son 300. ¿Eso es bueno? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Freddy? Ok. Hoy tengo ganas de verlos a todos, así que prendan la cámara a ver qué están haciendo. JC, yo sí estoy, pero estoy en la compu de escritorio de la casa. Ok, Si me das un ratito, me conecto de la dale. cama. Freddy, Juan, Víctor, Kevin, Wilson, creo que me parece. Yo ya Freddy. te prendo, Juan Carlos. Dale. Freddy. A ver, ¿quién le quiere ayudar a Freddy? ¿Podrías repetir la pregunta, Juan Carlos? Si yo tengo, o yo digo que el esfuerzo de fluencia de un acero es 250 megapascales y resulta que realmente al hacer el ensayo son 300 megapascales, ¿eso es bueno o eso es malo? Eso es bueno. Bueno, en Sí, cierta bueno. parte, porque Es bueno, está es bueno, Juan Carlos. Ya, exacto. Eso es no siempre bueno. Y les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, cuando veamos sistemas o cuando vean sistemas estructurales en acero, ¿sí? Yo tengo que diseñar todos los elementos para que soporten la carga de máxima que puede soportar un arrastramiento, digamos una diagonal. Entonces, si ustedes saben que el esfuerzo de fluencia es 250 y diseñan para 250, todo el resto de la estructura está diseñada para soportar 250 megapascales de esfuerzo máximo en los diagonales. Pero resulta que van a aguantar 300, lo que quiere decir que las diagonales van a transmitir más fuerza al resto de los elementos y usted no ha diseñado para esa fuerza. Entonces, no siempre es bueno. Igual, en hormigón, cuando ustedes ven diseño sismo resistente de elementos de hormigón, tampoco es bueno, ¿no? Cuando hacen la conexión viga-columna. ¿Qué les decía Fabricio? Una mayor capacidad de la viga produce que la conexión viga-columna requiera más o transmita más o soporte más cortante. Entonces, tampoco es siempre bueno que más esfuerzo, ¿sí? Está asociado a que sea siempre bueno.
Pilas. Entonces, ese tipo de cosas yo lo tengo que considerar. Y otras que son las que les mencionaba antes, ¿no? Los modos de pandeo fuera del plano de las herchas son súper importantes. Las herchas se pandean fuera del plano en el cordón superior. Y si se pandean en el plano, en el cordón superior, se salen. Y si usted no las arreostra adecuadamente, como vimos en análisis, en los laboratorios de análisis estructural, los que vieron conmigo, supongo, porque todos, ¿no? Pues ocurre problemas de pandeo. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos? El análisis. El análisis que ustedes van a comprobar o van a revisar en la norma para el martes, para estructuras de acero es un análisis que se llama análisis o mejor dicho, diseño basado por estabilidad. ¿Qué significa este diseño basado por estabilidad? Que ustedes van a chequear todo lo que mencioné antes dentro de su diseño cuando hagan el dimensionamiento de los elementos. Por cierto, aquí hay alguien que me está escribiendo. Ok. Mi amigo Freddy está por fuera en clase. Ok. Entonces, vamos a tener 3 formas de hacer el análisis. Cada una es independiente y es diferente, ¿no? El método de la longitud efectiva, ¿sí? ¿Qué es el método de la longitud efectiva? Con Eva calculaban un K para el método de magnificación de momentos, ¿recuerdan? Eso es el método de la longitud efectiva a grandes rasgos, el KS, ¿no? El método directo, ¿sí? El método directo es el que vamos a ver, los 2 primeros vamos a ver, y el método aproximado de primer orden. Esa parte no lo vamos a ver, solamente vamos a ver los 2 primeros. ¿Listo? Entonces, en esta casa, el método directo, como su nombre lo indica, es un método en donde ustedes se olvidan del K. K es 1, ¿ya? Y todo lo vamos a meter dentro del programa con criterio. Vamos a hacer el análisis con criterio de los elementos y vamos a configurar SAP para que él nos bote automáticamente las fuerzas de diseño. ¿Listo? Con esto, ¿qué quiero decir? ¿Sí? Ustedes ya no necesitan, cuando sean el diseño o el análisis con Pablito, ¿sí? Recuerdan que los factores de esbeltez eran K por L sobre R, ¿no es verdad? Para meter ese K, parte del K, ¿no? Y ya, pero eso trae muchas responsabilidades como Spider-Man, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad que tienen que configurar bien SAP, ¿ya? ¿Por qué? Porque el K es un factor que mete todo lo que vimos atrás, ¿sí? Todas estas imperfecciones geométricas, todo esto, lo mete al final del análisis. Entonces, todo eso está metido en el K. Que está corrida la columna, va al K. Que el acero soporta más o menos, va al K. Que el elemento puede pandearse, va al K. ¿Y el K qué hace? Pues hacer un elemento más largo. En teoría, eso es lo único que hace el K, ¿sí o no? El K hace que el elemento sea más largo y por lo tanto, pues su capacidad disminuye en acero. Punto. Esta es una vaina muy sencilla. ¿Listo? Si usted no va a considerar el K y lo va a poner como 1, pues tiene que meter todos los anteriores problemas dentro del modelo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que les voy a enseñar aquí, cómo configurarlo adecuadamente. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, ¿cuáles son las diferencias principales? El método de la longitud efectiva se utilizaba hasta antes del 2005, en donde en las normas se empezó a aplicar el método directo. O sea, si ustedes buscan el el ISC de 2005, se van a dar cuenta que el método incluía como método principal de análisis y diseño el método de la longitud efectiva, ¿ya? A partir de ahí pasa a ser un método alternativo o un método secundario y se pone como principal el método directo. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí tengo los pasos. Ustedes aplicaban las cargas a la estructura y ya, no consideraban nada.
no consideraban que la columna estaba chueca, ni que el material, ni nada. Calculaban con SAP las fuerzas internas y cuando iban a hacer el proceso de diseño de los elementos, pues le metían un K en las tablitas del código que vieron con Pablito. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo con eso. ¿Cuál va a ser el cambio? Ustedes van a aplicar cargas en el método el método directo, pero aparte de la carga muerta, viva, sísmico y de viento, se tienen que aplicar dos cargas diferentes, adicionales, y vamos a hablar de las cargas ficticias. Las cargas ficticias son unas cargas laterales que aplicamos a nuestra estructura para simular un desplazamiento lateral debido a las imperfecciones, debido a que las columnas no están totalmente verticales. Entonces ya consideran las imperfecciones directamente con cargas en la estructura. Y ahora van a obtener las fuerzas en el diseño, en SAP. Pero en SAP, entonces, ustedes van a modificar el módulo de elasticidad, ¿ya? Entonces, el módulo de elasticidad va a cambiar y va a estar en función del nivel de carga que tenga el elemento. Entonces, todos los elementos tienen un nivel de carga axial, ojo, de carga axial. Entonces, las columnas que tienen alta carga axial van a tener un módulo de elasticidad diferente que las vigas que tienen poca carga axial. Y con eso, pues ustedes van a garantizar o van a considerar los efectos de los esfuerzos residuales. Recuerden que los esfuerzos residuales son precompresiones en los elementos, ¿sí? Que sumadas a la carga axial de las columnas o de los elementos en general, pues pueden producir el fallo. ¿Listo? Y una vez que modificamos esas propiedades, hago el análisis estructural. Y como ya he considerado todos los problemas dentro del análisis, pues ya saco las capacidades del elemento, pongo K igual a 1 y diseño. ¿Listo? Pero tengo que considerar todas esas vainas en el modelo. ¿Listo? Al final, pues eso se traduce en un diseño. Entonces, aquí yo les he puesto unos videitos para que ustedes revisen un poco, ¿no? Lo que es el análisis que vamos a mirar. Aquí hay un problema en este video. ¿Ya? Y no se olviden de revisar eso para la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Denme un segundo, revisar. Aquí voy a anotar algo. Porque si no, después me olvido que tengo que hacer eso. Ok. Listo. Ahora sí, nos pasamos a SAP. Ahora, en este punto, yo quiero que busquen un programa, o mejor dicho, que instalen el programa que les había dicho antes, ¿no? ¿Recuerdan el programa que les había dicho antes para Cero? RAM Connections. ¿Recuerdan de este programita? Listo. Entonces, busquen el programa. Por ahí creo que hay una licencia estudiantil. Y si no hay una licencia estudiantil, pues búsquense una licencia virtual ahí en nuestra página de aportes de Ingeniería Civil, que tanto queremos, ¿no? Y listo. Ok. Ojo, esto para estas semanas para trabajar con eso. Ahora, me voy a ir a la parte de SAP. Mi amigo Cristian está que no se aguanta el cuello, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cristian? Listo. Entonces, deberíamos estar en SAP actualmente. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de... no, perdón. Antes de eso les tengo que mostrar, pues, cuál es la actividad que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la actividad que vamos a hacer va a ser el diseño de una cercha. Esta cerchita que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, en la cercha va a ser parte de un sistema de cerchas que están hechas de acero A36 y que se van a confirmar mediante ángulos dobles. ¿Qué es un ángulo doble? Pues literal, yo tengo un ángulo doble formando esta sección. Eso es una cercha en ángulos dobles. ¿Listo? Entonces,
Este tipo de cercha se utiliza mucho en cubiertas, parecido pues a lo que tenemos en la cubierta aquí de nuestro coliseo, que no hemos visto, bueno, por lo menos yo no he ido hace un montón de tiempo ahí. ¿Listo? De este sistema vamos a considerar que el elemento está solamente sometido a dos tipos de carga, por facilidad. ¿Listo? Que son la carga muerta, que quiero que le tomen un detallamiento de este sistema, carga muerta. ¿Listo? Estas son las dimensiones. Esto es la longitud entre apoyos, la longitud del voladizo, y esta es la altura en el centro del sistema. ¿Ya? La longitud entre cada uno de estos ejes es L octavos, o sea, 1.75 metros. Y la longitud que hay entre este punto y este punto va a ser L sextos. ¿Listo? Ahora, fíjense las cargas. Tómenle, por favor, un esquema de las cargas. Estas cargas están en kilonewtons y de alguna forma hemos traído las cargas del sistema estructural, ¿sí?, de las correas de la cubierta a los nodos de mi armadura. ¿Se entiende? Para la carga de viento, perdón, la carga viva, vamos a tener una misma distribución, es la misma armadura, pero va a estar con unas cargas de 4 kilonewtons en cada uno de los nodos en los ejes. Screenshot, ¿listo? Y para la carga de viento va a ser esta. Ojo, recuerden que la carga de viento va a tener ciertos patrones, ¿no? Entonces, la carga de viento, si yo tengo la cubierta, voy a asumir que el viento viene así, y entonces esto está en presión y esto está en succión. Una combinación. Viento 1. Tengo otra, si tengo la cubierta así, yo voy a decir que esto, el viento va acá, esto está en presión y esto está en succión. ¿Estamos? Viento 2. Tengo una que es, por ejemplo, para huracanes, cosas así. Las dos están en succión. Y bueno, hay un montón de configuraciones de carga de viento. ¿Listo? Los que les interese aplicar las cargas de viento de una manera mucho más completa a la que está en la NEC, ¿sí? A los que les interese este tipo de cosas, les recomiendo que se vayan al ASCE 716 y en este código les va a explicar exactamente cómo se aplican las cargas de viento en una estructura. Y eso es parte de su formación, ¿ya? Esto no lo vamos a entrar en detalle por dos razones. Primero, este no es un curso de aplicación de análisis o diseño de estructuras de acero. Es un curso de manejo de SAP. ¿Listo? Y segundo, el viento aquí en Ecuador no es una carga supremamente crítica, ¿ya? ¿Dónde podría ser crítico aquí en Ecuador? Las ráfagas de viento que hay, por ejemplo, en casas que estén al lado de un peñasco, digamos, la González Suárez, por decir, ¿no? Ahí puede haber vientos fuertes, ¿sí? En las zonas costeras, edificios de acero en el mar, cerca al mar, ahí puede haber vientos fuertes. ¿Listo? En general, esos serían puntos críticos. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Ecuador, si yo voy a diseñar en la González Suárez, me preocuparía más en Quito, pues que la González Suárez, eso es una falla tectónica, ¿no? Lo que quiere decir que el sismo tiene dos componentes, una horizontal y una vertical más fuerte que el viento, seguro. Entonces, eso es más crítico. Y en la costa, estamos en una zona de subducción en la costa. Por lo tanto, pues esperamos sismos de magnitudes que pueden llegar fácilmente a 9, ¿no? Entonces, el viento sí es crítico, pero aquí de pronto no tanto. ¿Qué puede haber de viento o en qué zonas? En Estados Unidos, que allá tienen, pues, vientos, ráfagas de viento de huracanes y cosas así, se aplica. Entonces, debido a eso,
nosotros vamos a considerar que el viento va a estar como una fuerza o unos vectores de fuerza que están succionando la cubierta. Que realmente es como el caso un poco más crítico acá, que la cubierta se succiona. ¿Listo? Y punto. Nada más. ¿Listo? ¿Copiaron? ¿Tienen las combinaciones de carga? Ya, perfecto. Entonces, una vez que tenemos las combinaciones de carga, pues de plano vamos a empezar con lo que sería el modelo. Entonces nos vamos a ir a nuestro SAP, que tengo aquí. ¿Listo? Y en el SAP vamos a empezar a configurar SAP para esta tarea. ¿Listo? ¿Todo el mundo ya tiene SAP abierto? Sí, no, tal vez, puede ser. Sí. Genial. Juan Carlos, Entonces, una pregunta, ¿este tema es para ya del segundo parcial o entra? sí, esto es para el segundo parcial. Ok, gracias. Sí, esto es para el segundo parcial. Edificios de concreto, dijimos, ¿no? Edificios de concreto y ya. ¿Listo? Bueno. Si ven, facilito el primer examen, ¿no? Facilito. Viguetas y edificios de concreto. Como para sacar 10, ¿no? Para sacar 10. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué vamos a chequear? ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, como siempre, es, ya sabemos, unidades, kilonewtons metro, ¿no? Una vez que tengo kilonewtons metro, kilonewtons metro, vamos a empezar a aprender a utilizar nuevas herramientas. Entonces, me voy a ir aquí, en la estructura, voy a crear un nuevo modelo y ahora le voy a decir a esta estructura que me permita generar una cercha en 2 dimensiones. Truss, 2D, ¿no? En el momento que le doy clic, me aparece un menú, ¿ya? Y en el menú le voy a quitar este símbolo que me dice que me va a agregar automáticamente los apoyos. Se los voy a quitar por ahora, ¿listo? Y aquí en el menú me aparecen algunas configuraciones. Entonces dice Slope Truss, Vertical Truss o Pratt Truss. ¿Recuerdan la cercha tipo Pratt? ¿Sí? Genial. Entonces voy a coger esto, seleccionar la cercha tipo Pratt y con esto voy a empezar a generar lo que serían la configuración. Entonces, hagan de cuenta que esta configuración me dice la configuración desde el centro de la Pratt a la izquierda y del centro de la Pratt a la derecha, ¿ya? Entonces, para las dimensiones, recuerden que nuestra cercha tipo Pratt tenía unas distancias internas de 14 metros entre punto y punto de apoyo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le voy a decir aquí que la distancia L1 es igual a 7 y como es un espejo, pues va a ser 7 del otro lado. La altura H1, ¿sí? La altura H1 es la altura en el apoyo izquierdo y en el apoyo derecho y en la parte superior, H1, H2 y H3. Entonces, en la parte H1 le voy a poner 0, que es el apoyo izquierdo. En el H3 le voy a poner 0, que es el apoyo derecho, ¿sí? Y en el H2 le voy a poner 4. A ver, perdón. La altura en la mitad era 2.83. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, lo que nosotros tendríamos sería, perdón, una cercha. ¿Qué pasa? No me digan que se acabó la batería del lapicito. Denme un segundo, perdón. No, sí tiene batería. Ok, ahí sí ya volvió. Entonces, ¿qué tenemos? Pues esta es H1,
2. Este es la altura H1, esta es la altura H3 y esto es la distancia L1 y esta es la distancia L2. ¿Listo? Entonces, básicamente ese sería nuestro esquema. Ahora, divisiones. Entonces, las divisiones son cuántos elementos de división voy a tener en el lado izquierdo o en el lado derecho. ¿Cuántos de estos elementos como montantes tengo acá? Entonces, esas divisiones las voy a configurar como 4 de un lado y 4 del otro. ¿Ya? Y básicamente eso sería los elementos. ¿Listo? Entonces le voy a dar aquí OK. Y me va a salir una cerchita como esta. ¿Listo? Entonces, provisionalmente voy a coger y voy a cerrar la primera parte. Y lo que voy a empezar a hacer es borrar algunos elementos que me están sobrando. Entonces voy a borrar estos elementos, ¿sí? Que es en la parte interior, ¿ya? Esas partes o esos elementos no me interesan por ahora, ¿listo? Ahora, ¿qué más voy a hacer? En este punto, lo que voy a coger es que se dan cuenta que este elemento está dividido. Son varios elementos. Le voy a decir aquí a SAP que me muestre lo que serían los apoyos. Que me quite, que me muestre los apoyos. Y se dan cuenta que esto es un elemento solo, completo. Perdón, es un elemento dividido. Entonces lo voy a seleccionar. Le voy a dar editar. Editar línea. Unir línea. Y en el momento que le doy unir línea, no sé por qué no me aparece el comando. Ah, ya. Se me volvió un solo elemento. Se fijan, ya no tiene los nodos. ¿Listo? Entonces, en el momento en que yo hago eso, ya tengo un solo elemento, lo selecciono de nuevo, le voy a dar editar, dividir, y ahora dividir frame. ¿Listo? Entonces, le voy a dividir en las partes que yo necesito para mi cercha, que en este caso va a ser que lo voy a dividir en un específico número de elementos, en donde cada elemento del anterior al siguiente van a tener una relación de 1, o sea, van a ser de la misma longitud. Y aquí le voy a decir que son 6 elementos. Y le voy a dar aplicar y le voy a dar OK. ¿Listo? Entonces, aquí ya tengo mi cerchita con la cara, ya tiene cara de lo que yo estoy queriendo. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es generar los elementos que necesito, ¿sí? Para la parte de la diagonal. Pero antes, yo como no tengo un elemento aquí vertical, lo voy a unir. Selecciono los dos elementos, editar, editar líneas, unir. No tengo y no quiero este nodo que está en la mitad. Y me debería quedar así la cercha. ¿Estamos? ¿Listo? Ahora, empiezo a unir los elementos. Voy a darle con el comando la línea y voy a empezar a darle aquí que esto es un elemento recto de una sección que por ahora no la voy a modificar y voy a empezar a darle clic a cada uno de los puntos. Entonces tengo aquí punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Y el último, ¿dónde iba? Ah, ya creo que la embarré, ¿no? Este último va de aquí hasta acá. ¿Estamos? De ahí voy acá, acá y acá. ¿Listo? Le doy clic derecho o escape y tengo ahí. Ahora, este último brazo que me falta aquí, sería este.
Yo lo voy a hacer, lo puedo hacer de dos formas. Puedo coger este elemento y dividirlo en dos, porque está justo en la mitad, ¿sí? O puedo utilizar los comandos que aprendimos en la primera clase o en la primera semana. Le doy línea, aquí le activo la opción de que me seleccione la mitad de los elementos y listo. Entonces voy a coger aquí tan. Y fíjense que me aparece un punto. Si yo le quito este, no me aparece el punto en la mitad del elemento, ¿sí? Entonces le voy a dar aquí con este, activo y cierro. Clic derecho, la misma cosa. Clic aquí, activo, fíjense, y cierro. Listo. Tenemos el primer esquema. ¿Qué le falta a ese esquema? Unos elementos de bordado y los apoyos, ¿no? ¿Estamos? ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Ok. Ahora, ¿qué es lo que más necesito? Voy a coger y en este punto voy a crear esos elementos que están aquí. Esos elementos tienen la misma inclinación de la cubierta, ¿sí? Y entonces ustedes pueden calcular cuánto en un metro, que les dije en 1,20 m, cuánto es esta distancia. Y esa distancia les va a dar 0.4851 metros. ¿Listo? Entonces yo necesito hacer una línea que tenga esa pendiente, pero fíjense, no tengo grilla. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a venir aquí, le voy a dar un zoom y con mi herramienta de dibujo, que es esta de acá, aquí le voy a cambiar la configuración. ¿Quiero que sea una barra recta? Sí. ¿Quiero que sea de esta sección? Después la cambiamos, sí. Pero entonces aquí me dice el tipo de control de dibujo. Y en el tipo de control de dibujo le voy a decir que sea una distancia fixed de H y de B. ¿Qué significa esto? Pues que va a ser una distancia fija con un incremento desde el punto en donde yo marque primero, el siguiente punto va a estar a unas coordenadas que sean lo que yo le pongo aquí en X y en Y. ¿Listo? Entonces yo le voy a poner aquí menos en X 1.20. ¿Estamos de acuerdo? Y en Y tiene que bajar menos 0.4851. Eso va a ser las coordenadas. Y ahora, con eso configurado, le voy a dar clic a este elemento. ¿Ven que este nodo queda así? Ah, se desconfiguró. Creo que hice algo mal. A ver. No. Se movió esto. Fíjense que ya aparece aquí esta lineecita, ¿no? Entonces, a ver, ahí hagámosle fix menos 1.2, menos 1.2 y menos 0.485. ¿Listo? Y fíjense que en el momento que yo le pongo eso, aquí ya no me deja dar un clic en otro lado. Se fijan que la línea quedó ahí definida, ¿sí? Ya no está libre como antes. Y entonces le van a dar clic. No importa dónde le den clic, ya queda así amarrada. ¿Listo? Déjenme ver si yo creo que hice clic en algún lado antes. No, ahí está bien. ¿Qué cambiaría para el otro lado? Pues lo único que cambiaría sería el control. ¿Cuál sería el cambio? A ver, le doy clic acá, fix length. ¿Qué cambiaría? Sería 1.2 positivo. 1.2 positivo con Menos Con menos.
menos 0.48, no sé. Ujú. Y se vuelve a quedar así. Listo. Tenemos ahí nuestra sección. Esto lo voy a grabar para no perderlo. Y le voy a poner aquí C, cerchas de acero, 2021-10. Aquí le voy a poner modelo clase 1. Ah. Bueno. ¿Qué más tenemos? Vamos a poner los apoyos. Con este botoncito de acá, yo puedo volver a la vista rápidamente. Cuando yo me he movido y voy a seleccionar el apoyo, le voy a dar aquí un tipo de apoyo, ¿sí? Y entonces, en el apoyo, le voy a poner que esté de este estilo. 2. Y le doy a aplicar. ¿Listo? Y en el otro apoyo, ¿cuál debería poner de estos? El 3. El 3. El 3. ¿Qué opinan? El resto. Ojo, en esta armadura, aunque nosotros la hemos estado analizando en el plano, vamos a analizar modos de pandeo fuera del plano. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el momento en que yo, ¿sí? En el momento en que yo analizo modos de pandeo fuera del plano, tengo que pensar cómo va a estar ubicada esa armadura. Entonces, la armadura en la realidad va a tener posibilidad de moverse solamente en la parte horizontal, ¿sí? Pero hacia arriba no se va a poder mover y en profundidad tampoco, ¿sí o no? Porque van a estar puestas, solamente va a poderse mover en la parte horizontal. Entonces, para eso voy a seleccionar este apoyo, pero le voy a permitir que la armadura se mueva horizontalmente en su eje. Y para eso le voy a liberar el movimiento de la traslación en el eje 1, que es el eje X, porque estamos dibujando la estructura en el eje X, Z, recuerden. ¿Listo? Y el X es el eje 1. ¿Listo? Entonces, aparece el mismo símbolo. ¿Estamos de acuerdo? Aparece el mismo símbolo, pero espacialmente esta estructura no es capaz de desplazarse en este sentido de la profundidad. ¿Estamos? No se va a poder mover para allá. Si no hacen eso, cuando hagamos el análisis modal de los modos de pandeo, no va a funcionar, porque el modo de pandeo va a ser uno que se salga de ese eje. ¿Listo? Súper importante esa parte. Ahora, vamos a crear lo que serían los materiales, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo la geometría, me voy a venir aquí a definir materiales y le voy a decir que me voy a agregar un nuevo material. No sé por qué no se quita esto. Ya. Vamos a definir un nuevo material. Y ese nuevo material lo vamos a importar. Entonces, de los Estados Unidos va a ser acero. Va a ser acero A36. Y obviamente el grado, como es acero A36, pues es grado, ¿qué? 36, ¿no? Ahora, pero ustedes van a decir, bueno, pero eso es ilógico. No, pues lo que pasa es que si ustedes ponen otro tipo de grado, otro tipo de acero, por ejemplo, acero 500, A500, ustedes van a tener 2 grados, 3 de hecho. Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí acero A36. Revisen siempre, ¿no? Aunque el acero A36. Entonces, ya tengo creado mi acero A36. Ahora voy a crear mis secciones. Entonces, voy a definir Section Properties, Frame Sections, ¿sí? Y en la parte de Frame Sections, vamos a importar nuevamente una sección. Entonces, vamos a importar un catálogo de secciones. ¿Ya? Y el catálogo de secciones van a ser de acero
y van a ser de acero doble ángulo. Fíjense, estas que están acá. ¿Ya? Y cuando le doy clic, él me va a llevar a la página o la carpeta donde se instaló SAP y me va a decir, bueno, escoja los archivos de propiedades que usted quiera. Ojo, estos archivos de propiedades son muy importantes porque si usted le da la gana de coger y meter todas las secciones de Disensa o de DPAC en el SAP, puede hacer un archivito y cada vez que quiera diseñar solamente lo carga y punto. Si lo tienen, es genial, es súper útil. Yo la verdad no lo he hecho, pero sí se puede hacer. Entonces aquí vienen precargadas algunas secciones. Entonces, para este ejemplo, fíjense que aparecen las de la ISSN, las del código europeo, las del código no sé qué, los joists. Los joists son elementos que se utilizan en Estados Unidos para las losas. Los rusos, bueno, un montón de secciones. Nosotros vamos a trabajar en este curso con la versión del AISC 13 Pro, que podría ser la 15 Pro, la 14 Pro, y aquí la diferencia va a ser en que la 13 Pro es del código del 2013 y la M viene con unidades métricas y la otra es con unidades gringas, pero para lo que queremos hacer vamos a coger la 13 Pro porque sé que funciona bien, ¿listo? Y le voy a dar OK, pero ustedes pueden coger cualquiera de estas y van a mirar pues si de pronto encuentran alguna diferencia. Le voy a dar OK y en el momento en que yo le doy OK, me aparece esta ventana que me dice todas estas son las que hay en el catálogo. Le voy a seleccionar el acero. ¿El acero es este acero? No, es el acero A36. ¿Sí? Y entonces, en este acero, voy a seleccionar, aquí me dice, seleccione las secciones para importar. Pues le voy a dar Control o Shift, a ver, déjenme ver, sí, Shift en la primera, ¿sí? Y Shift en la última. Todas. Y le voy a dar OK. Y aquí me aparecen un montón de secciones en ese estilo. Le voy a dar OK. Y se van a dar cuenta que aparte de la sección que tenía creada, que viene por defecto, se crearon full secciones en la sección. ¿Listo? Entonces, bueno, como nosotros estamos o ustedes están habituados a diseñar en acero con el ISC, entonces ahí vamos a continuar con esa parte. ¿Preguntas? ¿No? Genial. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese montón de secciones? ¿Listo? Lo que nosotros vamos a hacer es, en este caso, si yo siguiera el diseño como hice en edificios de concreto, pues yo tendría que asignarle a cada uno de estos elementos una de estas secciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta sección de acero, les voy a enseñar a manejar autolistas. ¿Qué son las autolistas? Pues, SAF, por favor, de escogiendo la sección que mejor me convenga. ¿Sí? Y usted diseñe. ¿Se puede hacer en hormigón? Sí. El problema, pues, es que en hormigón no hay una lista de secciones. Pero si usted la crea, la puede importar y les doy una idea ahí para sus emprendimientos. Creen esa lista, ¿sí? Diseñen el refuerzo de esas listas de tal forma que ya tengan los AutoCAD para cuando les toque poner en una columna. Y de ahí lo único que hacen es que cuando creen sus estructuras, ponen sus columnas prediseñadas, sus vigas prediseñadas, con sus detalles en AutoCAD y arman una estructura con eso. Si está bien diseñado, pues solamente hay que chequear la conexión viga-columna. ¿Estamos de acuerdo? Y que cumpla los criterios de diseño sísmico. Y ya, se ahorran un full trabajo, si es que quieren, pero toca hacerlas. Bueno, entonces voy a crear... Perdón, ¿y cómo hago esas listas? Bueno, entonces... Ya, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las puedes guardar directamente desde el programa cuando las vas creando. Le dices, de esta lista, créeme agrégame estas secciones. Estas secciones que ya creé. ¿Listo? Bueno. Ahora, le voy a dar, voy a crear esa sección que se va a llamar autolista, ¿no? Entonces voy a venirme aquí y le voy a agregar una nueva propiedad
de A0 y aquí aparece Auto Select List, ¿sí? Y en esta parte voy a mandarme todas las secciones que usted creó antes. ¿Qué sería? Excepto la primera, pues esta no tiene sentido, ¿no? Entonces voy a venirme acá, selecciono todas y las paso al lado derecho. Listo, y ahí quedó creada. Esta parte es bien importante. Fíjense que aquí dice cuál es la sección inicial. ¿Por qué es importante? Porque SAP necesita unas dimensiones, un área, una inercia para poder hacer el análisis estructural. ¿Estamos de acuerdo? Si usted no le da, si no tiene una sección, pues SAP no funciona, porque SAP es análisis matricial. Entonces aquí él le da algunas opciones. Usted puede escoger una sección inicial o le deja aquí, como está por defecto, que escoja la mediana. ¿Se acuerdan qué es la mediana? ¿Cuál es la diferencia entre la media y la mediana? ¿Cuál es la diferencia entre la media y la mediana? Una está literalmente en el medio de la lista y la otra es el promedio. Exacto. Entonces él aquí va a coger la mediana, la que está literal en el medio de la lista de propiedades. ¿Sí? Usted dice, no, pero yo me quiero ir para la sección más pequeña y que empiece con la sección más pequeña. Pues hágalo como quiera. Puede seleccionarle una sección. No importa. Le voy a dejar, este es el nombre que va a aparecer. Y en el momento la voy a dejar que sea auto para que ustedes identifiquen que la sección es esta lista. Y entonces ustedes le pueden asignar a ciertas, pueden hacer ciertas listas y pueden crear más de una si ustedes quieren, para decirle, bueno, el cordón superior que coja de esta lista, el cordón inferior de esta lista y las diagonales de esta lista si quieren. ¿Listo? Pero les voy a enseñar una forma más eficiente. Entonces le voy a dar OK, ¿ya? Y le voy a dar OK. ¿Listo? Y con esto, pues lo que nosotros vamos a hacer es literal tener la sección. Entonces voy a seleccionar todo esto, le voy a dar asignar y aquí me va a aparecer auto 1 y le voy a dar aplicar. Y aquí me va a aparecer que este elemento, por ejemplo, es la sección auto 1, pero la mediana de la lista es este perfil. 2 ángulos dobles que tienen 5 por 5 por 5 octavos por 3 cuartos y esa es la nomenclatura. ¿Listo? ¿Estamos? Listo. Entonces, una vez que tengo esto, ya voy a hacer lo siguiente. Voy a venirme aquí, le voy a activar la sección de Option Display y aquí vamos a mirar una cosa interesante que tiene SAP. Me voy a ir a General Options, ¿sí? Y me voy a poner aquí en algo que dice Extrude, ¿ya? Y le voy a dar aplicar. ¿Listo? En el momento en que le doy Extrude y aplicar, él me va a extruir y poner en 3 dimensiones las fechas. Entonces voy a coger y le voy a dar clic a este botón para que separe los elementos visualmente. Y lo único que voy a darle aquí es una vista en 3 dimensiones. Entonces, por ejemplo, voy a coger estos 3 elementos. Le voy a dar seleccionar, mostrar solo estos. Ya saben, ¿no? Estos comandos ya los aprendimos, ¿no? Y aquí yo puedo mirar estos elementos en 3 dimensiones, como están conectados. ¿Cachan? Pero todo está azul. Toda esa vaina está azul. Se ve como feo y no es muy intuitivo. Voy a volver a mostrar todos y voy a hacer grupos de elementos. ¿Listo? Entonces, los grupos de elementos me van a servir para 2 cosas. Primero, me van a servir para coger y decirle a SAP que cada grupo le coloque el mismo perfil, porque es ilógico que yo coja y cambie los perfiles internamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces voy a seleccionar el cordón superior y me voy a venir aquí en asignar
asignar grupo, ¿sí? Y primero, como no tengo creados ningún grupo, voy a definir con este botón un grupo. Entonces, voy a agregar un nuevo grupo y le voy a decir que este va a ser el cordón superior. Y el cordón superior le voy a poner un colorcito que va a ser rojo. Y le voy a dar OK. Y le voy a dar OK. Voy a crear otro que va a ser el cordón inferior. Y le voy a poner un colorcito pues azul. Me gusta el azul. OK y OK. Y aquí le voy a poner otro que diga diagonales. ¿Ya? Ustedes le pueden poner cualquiera, la verdad. Y le voy a poner un color que se vea, que va a ser este rosadito. A ver, pues. Medio rosadito ahí. El verde no se ve. El verde, el cian y el amarillo son pésimos colores para colocar en un fondo blanco, por si acaso, en planos y en lo que sea, ¿no? Una vez que los tengo creados, pues como yo he seleccionado el cordón superior, le doy clic a cordón superior y le doy aplicar. Y ya están seleccionados los elementos. Selecciono el cordón inferior. Le doy clic a cordón inferior, aplicar. Y ahora solamente escojo lo que serían las diagonales. Serían estas de acá. ¿Listo? Y entonces voy a irme de nuevo a la parte de Display Options. Y aquí en General Option, aparte del de Extrude, le voy a venir a este comando que dice mirar por color de los grupos y voy a seleccionar los grupos, los 3 grupos que tengo. Le doy OK, le doy aplicar y todo volvió y se ve en colores, ¿no? Nuevamente, vista extruida, vista en 3D. Y ahora sí, voy a mirar que esto sea posible conectar. Entonces, fíjense en cómo están la orientación de los ejes locales de mi sección. Entonces, me voy a venir así como en una vista lateral y se dan cuenta que se nota que la sección T está hacia abajo, ¿no es verdad? Pero fíjense que acá en el cordón inferior también está hacia abajo. Y pues no tiene lógica. Yo tengo que girar la sección para poderla apoyar, ¿sí o no? Para que la parte plana quede como en la parte de abajo de la sección. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a seleccionar este para que se den cuenta. Selecciono este elemento del cordón inferior y me voy a venir aquí en asignar frame, local axis, y lo voy a girar, serían 180 grados. Y le doy a aplicar. Fíjense, se dio la vuelta. ¿Se dio? ¿Se dieron cuenta? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, Ok. sí. Entonces, voy a seleccionar todo el cordón inferior. Y para eso hay una forma fácil que es seleccionar grupos o presionando control G. De aquí en adelante, los grupos los voy a seleccionar con esta opción, pero yo voy a irme con el comando rápido que es control G. ¿Listo? Y les va a aparecer esta pestaña y les digo, al cordón inferior, selecciónemelo y me selecciona todos los elementos. Y aquí le digo que a estos elementos les ponga un giro de 180. Y listo. Ahí se me modificaron. ¿Cuáles más faltan? Pues fíjense, el ángulo de aquí y el ángulo de acá se van a conectar a esta parte de la parte plana de los ángulos. Tampoco tiene sentido, ¿sí? Entonces, este y este los voy a girar para que se conecten a la parte que está como planita. ¿Listo? Entonces, esto, asignar, frame, local access, 180, aplicar. Y ya como que tiene cara de que esto sí se va a conectar. ¿Se fijan? Tengo aquí la parte plana
y la conecto a la parte plana. ¿Estamos? Sí. ¿Qué más? Y bueno, creo que eso, básicamente eso sería todo. Déjenme revisar. Pablito le está llamando a la esposa. Parece. Déjenme apagar un rato el teléfono de Pablito. La verdad que un invento tan sencillo como el botón de poner en silencio del iPhone es un invento que se merece, ¿no? Bueno. Este es hacia abajo, 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 hacia abajo. Ya, eso eran los únicos cambios. ¿Listo? Entonces, ya tenemos nuestra armadura. ¿Qué tal? Ya va cogiendo forma, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Listo? Ya va cogiendo forma. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer para esta clase. Y aquí voy a hacer la parte de guardar. Por ahí el teléfono de Pablito que suena todavía. Y con esto me Juan despido. Carlos. No sé cómo poner en silencio este bendito. Ok, entonces con esto me despido. No se olviden para la próxima clase, la preparación. Quiero que revisen el código de la ISC. El código de la ISC, el diseño por estabilidad, y saquen todos esos factores que se necesitan modificar en cuestiones del esfuerzo, que son las cargas ficticias, para que puedan buscar un poco más fácil. Las cargas ficticias las llaman notional loads. Cargas ficticias, ¿sí? Por ahí deben averiguar algo acerca del tau B. ¿Qué es el tau B? Esto es un factor que multiplica el módulo de elasticidad. ¿Y cómo se calcula? Toda esa parte revísenlo. ¿Listo? Para la próxima clase. Entonces, para el examen del jueves solo entra concreto, edificios de concreto, diseño de viguetas, diseño de vigas, ¿sí? Entonces, preparen, hagan su examen y de una vez quiero que por favor busquen un programa que se llama Camtasia o alguna forma para grabar la pantalla de su computador. Quiero que graben la pantalla de su computador de tal manera de que el archivo, primero que todo, sea liviano. O sea, hagan pruebas de grabación de 1 hora y 20 minutos, en donde de alguna forma ustedes graben la pantalla en una resolución de 720p. No necesito más. No necesito Full HD 4K. No, no graben así. Si su pantalla es de esa resolución, configuren su programa, puede ser Camtasia, preconfiguren el programa para que esté en 720p máximo, que se vea, pero tampoco tan nítido, no necesito tan... Estos archivos, hagan de cuenta que un archivo de la clase pesa 250 megabytes. No debería pesar más, ¿ya? Entonces hagan sus pruebas, revisen. ¿Por qué? Porque el día del examen ustedes van a grabar su pantalla con su escritorio y ese archivito lo van a subir a D2L. ¿Estamos de acuerdo? Entonces desde ahora vayan buscando, programen, revisen. ¿Listo? ¿Qué configuraciones debo colocarle en Camtasia o en algún otro programa para grabar la pantalla? ¿Listo?
Entonces, no siendo más, espero que tengan un excelente resto de fin de semana y nos vemos por allá el día martes. Mi amigo Edwin, cada vez estás más tuco, hombre. ¿Qué es que estás comiendo? Cada vez está más grande ese Edwin. Gimnasio, Juan Carlos. Le estás metiendo fuerte, ya. Yo voy no sé cuántos meses no yendo y pagando, pero no. No tiene que hacer, Juan Carlos. No tengo mucho, por eso no voy al gimnasio. Edwin. No, Edwin, digo. Edwin no tiene que ya. hacer. No, toca darse tiempo para todo, Juan Carlos. Sí, eso es lo que me dice mi instructor, pero yo me doy tiempo para no hacer nada también. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, Juan Carlos. Chao. Chao, profe, se cuida. Lo Sí, mismo. Estén bien. Chao. Sí. ¿Me escuchas? Sí. Ah, ya. ¿Y cómo le hacía para poner